Bueno, buenas tardes a todos y todas nuevamente. Mi nombre es Marcos Banzini. Yo soy vicepresidente de la Asociación Civil Escenarios Saludables. Escenarios Saludables se dedica a la formación comunitaria en prevención del suicidio y todos los meses tratamos de hacer una charla de formación permanente sobre la temática eh, que grabamos y que después queda en nuestro canal de YouTube como una herramienta de formación continua para que aquellas personas que lo necesitan puedan acceder eh, a, a ella. Voy a ver, estoy queriendo compartir. Ya hay algunos que se están quejando porque no pueden entrar. Mientras yo abro la presentación, si pueden poner en el chat desde dónde están conectados, su nombre, así vamos sabiendo, nos vamos conociendo un poquito más. ¿Eh? Bien. Bueno, como les decía, la Asociación Civil Escenarios Saludables, estamos acá en Argentina, en la zona oeste del Gran Buenos Aires. Eh, Nosotros nos dedicamos a dar charlas de formación comunitaria, convencidos de que el suicidio se puede prevenir y que todos y todas podemos hacer algo por esto. Y que el rol de la comunidad es fundamental en la prevención. Así que uno de los instrumentos que tenemos es esto de las charlas de formación permanente, eh, que venimos haciendo desde hace un tiempo ya y que pueden encontrar en nuestro canal de YouTube. Eh, Acá hay una breve presentación sobre los distintos temas a los cuales pueden acceder en nuestro canal de YouTube. Estas charlas pueden acceder libremente, solamente tienen que entrar al canal. Si quieren, se pueden suscribir, entonces cuando se sube un nuevo video, ahí ya se les va a avisar. Eh, Nosotros estamos en contacto con distintos profesionales que se dedican al tema y buscamos realmente aquellas personas que puedan dar un aporte verdadero sobre esta temática y sobre eh, distintos aspectos que están, que tocan, no directamente, pero sí tocan en la temática de la prevención del suicidio, de la atención o de la posvención, ¿no? Eh, Y es más difícil a la matanza, que era lo que vos mencionabas recién. Claro. Bueno, tenés. Ahí está. Bien, acá les voy presentando. Nosotros tenemos continuamente, vamos dando charlas, tenemos voluntarios en distintas partes del país y, y las charlas pueden ser presenciales o también las damos online para aquellos que lo necesiten, ¿no? Acá, eh, bien. Y acá les presento brevemente nuestras redes que pueden acceder. Este es nuestro canal de YouTube, nos buscan como Escenarios Saludables. Esta es nuestra página de Facebook, Escenarios Saludables ONG, y también nuestra cuenta de Instagram, Escenarios Saludables ONG. Bien, esta es una breve presentación. Hoy agradecemos profundamente la presencia del padre Roberto Almada. Él es presbítero, eh, médico psiquiatra también, así que nos honra con su participación, con su deseo de compartir esta charla que tiene que ver con los jóvenes y el sentido de la vida. Así que bueno, lo dejamos, vamos a ponerlo a Roberto como anfitrión para que él pueda pasar una presentación. A ver, tengo que buscar.
Eh, eh, a ver. ah, Perdón, disculpa, ¿hay un tope, un límite de la cantidad de participantes que pueden entrar? hasta 100. Ah, hasta 100. Listo, Sí, porque me preguntan porque no pueden acceder. sí, Gracias. decirle a las personas que cualquier cosa va a estar disponible en el canal de YouTube. ¿Eh? Sí, porque es Gracias. hasta 100 que hemos podido. Acá está, acá está. Bueno, Roberto, te pongo como anfitrión. Me parece que ya estás, a ver. A ver, no, no puedo todavía A ver. compartir. En ah, la lista de participantes, los tres puntitos, Sí, 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 sí. sí, De justo se estaban uniendo 5 personas más, ajá, porque a veces uno se suma a YouTube y después para un momento sale. ajá. Bueno, acá está. Ahora yo creo que hacer anfitrión. Ahí está. Ahora sí. Ok, ahora sí, 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 sí. Bueno, Bueno, Papá, bueno, te amo con el para audio, mí este te amo con encuentro, el audio, eh, hay un al te amo micrófono, con el audio. micrófono que lo No, puedan apagar. ¿a qué hora te va a desocupar? Y no sé, más o menos. Le pedimos a todos que apaguen sus micrófonos. exacto. Ahora sí. Ahora sí, bueno, les estaba diciendo que para mí es una alegría, pero también una sorpresa encontrarme aquí en este momento. Por razones fortuitas, la esposa de Marcos me escuchó en una conferencia sobre el cansancio de los buenos y se lo recomendó y ahí me tocó aparecer. Me di cuenta que, bueno, la linda tarea que tiene este grupo de escenarios saludables. Qué linda gente. Uno muchas veces pasa por la vida sin darse cuenta que hay mucha gente haciendo el bien, ¿no? Y bueno, cuando se descubre así algo, para mí es una alegría. ¿M? Bueno, como decía Marco, me llamo Roberto Almada, nací en Rosario, vivo en Buenos Aires, viví mucho tiempo fuera de la Argentina, en Paraguay, Uruguay e Italia. Y bueno, soy médico psiquiatra de la escuela de Viktor Frankl, de la logoterapia. Vi que hay algunas charlas, algunas conferencias que toman también como encuadre a la logoterapia. Eh, y bueno, y nuestro tema es muy preventivo, prácticamente tocaremos indirectamente al suicidio porque en realidad estamos hablando del contrario, estamos hablando del sentido de la vida y trabajar el sentido de la vida en jóvenes y adolescentes. Eh, entonces voy a compartir el share. ¿Se ve? Sí, se ve, se ve. Gracias. Entonces vamos a hablar de los jóvenes y el sentido de la vida. Yo, claro, me tuve Sí. que que pensar, entonces, no soy profesor de secundaria, no soy padre de familia, sí tengo muchos amigos jóvenes, pero ¿de dónde puedo yo trabajar? ¿Cuáles son mis fuentes? ¿De dónde saco algo para decir? Dos cosas, una experiencial, viví 8 o 9 meses en Roma, en una casa grande que teníamos para acoger jóvenes, jóvenes de un barrio más o menos bien, sí, jóvenes burgueses, diríamos, de una situación económica buena, universitarios, trabajábamos, este, pero sí con grandes carencias, a veces afectivas, pero también carencias de sentido.
yo ayudaba a este que está al lado mío, este pelado, Michele, que tiene una gran capacidad de liderar caminos con jóvenes. Cuando llegaba un joven a esta institución, a este grupo, se le preguntaba qué te gusta hacer, qué quisieras hacer. Y a partir de ese deseo, de esa respuesta, se trabajaba para que esto se pudiera hacer realidad. Cosas también, hay chicos que querían fabricar cerveza, otros que querían tener una pecera gigante, no digo con tiburones, pero otros que tal, pero en ningún momento se pensaba que estos proyectos de los chicos fueran una locura, sino más bien tratábamos de caminar con ellos en el deseo, en el proyecto que ellos tenían, hacerlos responsables también de ese proyecto. Y bueno, y al mismo tiempo se hacía un trabajo de formación humana, ¿no? Sobre todo una formación a la libertad y a la responsabilidad. Bueno, la experiencia fue muy buena. Esta fue una cena. Ahora parece que es una cena de chicos, pero es mixto de chicos y chicas. Pero esta era una cena de despedida, porque también gustaba cocinar y hacer. O sea, un pie en la experiencia y otro pie en la escuela de Víctor Frank, que también está muy basada en la experiencia, porque les recuerdo, Víctor Frank es ese médico psiquiatra vienés que vivió 3, 4 años en campo de concentración, que perdió casi toda su familia, que sobrevivió al campo, con una idea bastante precisa, todavía tiene sentido y todavía tiene sentido aún en las peores circunstancias, ¿no? O sea, la vida, dice, nunca se vuelve insoportable por las circunstancias, sino por la falta de motivo, la falta de propósito, la falta de sentido. Por lo tanto, elabora una escuela de acompañamiento psicológico espiritual que se llama logoterapia, justamente la terapia centrada en el logos como razón, como sentido. Entonces me muevo con esos dos pies. El pie de la experiencia mía personal, el pie de la experiencia de Víctor Frank y de su doctrina, para hablar del sentido de la vida en los jóvenes. Otro elemento que voy a usar son algunas preguntas. Participé hablando de jóvenes en un grupo de familias de Brasil, me hicieron muchísimas preguntas y como ustedes saben, las preguntas a veces son importantes, o sea, una pregunta bien hecha puede abrirnos una luz. Y a veces una pregunta también nos enseña del malestar o de la fatiga que hacemos para alcanzar. María Graciela is requesting to record to their computer. Se está grabando, María Graciela. ¿Qué ponemos? ¿Apruebo? Bueno, vamos a poner a probar. Siempre se puede decir que sí. Bueno, sobre esto nos vamos a basar. El itinerario de la charla, vamos a pensar a los jóvenes y la sociedad, o los jóvenes y la cultura, ¿no? Sobre todo la cultura más cercana, los jóvenes y la escuela, los jóvenes y la experiencia religiosa, veo entre ustedes también religiosos, religiosas, los jóvenes y la familia, los jóvenes y la tecnología, y concluiremos con los jóvenes y el sentido de la vida. Pero del sentido de la vida hablaremos en todo momento. Jóvenes y sociedad sería nuestro primer elemento, nuestro primer punto. Ok, todos nosotros estamos en una cultura y en una sociedad, ¿eh? Y también los jóvenes están en sus propias culturas, en culturas más alargadas, en situaciones socioeconómicas particulares. Es decir, no podemos pensar, esto es claro, a una persona aislada, a un joven, a un adolescente aislado, ¿no? Alguien hace esta pregunta. En un momento en el que nuestra sociedad es fluida, es decir, en el que casi no hay grandes referencias que movilicen a nuestros jóvenes, ¿cómo podemos ayudar a nuestros hijos a sentirse motivados
y a encontrar la razón de vivir o el sentido de sus vidas, a madurar, a recuperar la esperanza y a querer afrontar la vida adulta. Muy bien. Pregunta preocupada de un padre o una madre de familia. No encuentra en la sociedad modelos, estructuras, elementos que puedan sostener como referencia la vida de los jóvenes. Al menos lo siente así. Vamos a seguir. Nos queda esta pregunta. ¿Es verdad que nosotros vivimos, y Víctor Frankl fue uno que adelantó esta crisis mundial, que es la crisis de falta de sentido? O sea, el vacío existencial, como fue llamado por los existencialistas. No se sabe bien qué, el vacío existencial. Algunos hablan de una noche de la cultura perdió puntos de referencias. Otro gran profeta de este vacío existencial fue Nietzsche, que eh, en su libro Así habló Zaratustra, vi venir una gran tristeza sobre los hombres, los mejores se cansaron de sus obras, y una doctrina se difundió, y junto a ella corría una voz, todo está vacío, todo es idéntico, todo fue. Y desde todos los cerros el eco repetía, todo está vacío, todo es idéntico, todo fue. El gran filósofo alemán como que prevé este mundo que estamos viviendo y que la pregunta de la madre o el padre brasilero también elencan. Es decir, a los jóvenes le cuesta encontrar sentido a la vida porque la oferta de la sociedad es pobre de sentido. Víctor Frankl describe estas neurosis sociales como neurosis colectivas. No es que la está pasando mi hijo, mi hija, los estudiantes de mi escuela. Es un vacío existencial que, que inunda la vida nuestra, ¿eh? Y él la describe con 4 características precisas. La primera es la actitud provisional ante la existencia. Es decir, no sabemos qué va a pasar con el mañana, vivamos el presente sin importarnos mucho por el futuro ni por su significado. La actitud provisional, nuestros jóvenes la viven también y nosotros a veces la sufrimos también, como una especie de lo que Erik Erikson definió como una moratoria adolescencial, es decir, se deja para más adelante los grandes temas de la vida, como puede ser la profesión, como puede ser el formar una familia, tener una pareja, etcétera. A esto le llamó Frank la actitud provisional. Estamos muy provisorios en la vida. Esto conlleva seguramente para los jóvenes una pérdida de valor, ¿no? Porque el valor también está dado por el sentido, el propio valor está dado por la relación que yo tengo con el sentido. Otro elemento de estas neurosis colectivas es el fatalismo. Les cuento una experiencia de una profesora de un chico de 14 años. Le dice, querido, dice, ¿qué estás pensando hacer? ¿Qué vas a hacer cuando termines la secundaria, el liceo? Ah, yo no pienso en eso. O sea, ¿para qué sirve pensar en eso? Dice. Esto ocurrió más o menos hace un mes. ¿Cómo para qué sirve? La profesora se preocupó como pensando cómo este chico no tiene un proyecto. Y entonces el chico le dice, mire, profesora, hace 3 días estuvimos a punto de una tercera guerra mundial. Era el periodo después de los bombardeos entre Israel e Irán. Dice, hace 3 días estuvimos al borde de la tercera guerra mundial y usted quiere que yo me preocupe por mi futuro. La idea que vivimos en un tiempo en que las cosas no dependen de nosotros. ¿Mm?
Otro elemento de la actitud de las neurosis colectivas es el conformismo. Ciertamente tendré que obtener una personalidad recibida, una especie de masificación. Frank lo había vivido. Hay un micrófono encendido. Este Frank lo había vivido en el nazismo, ¿no? En Italia se vivió también se vivieron como masificaciones de la población y nosotros también esto lo podemos vivir aquí en Argentina o en nuestros países de Sudamérica, el conformismo. Es decir, yo ya no pienso, es decir, adquiero el pensamiento, la ideología, los sentimientos, la rabia, el odio, la historia de mi grupo. ¿Mm? Y esto va a llevar al fanatismo, ¿no? Y a la imposibilidad de diálogo. Esto lo estamos sufriendo también mucho en nuestro país. Estas cosas Frank las describe después de la Segunda Guerra Mundial y pareciera tener una actualidad enorme. O sea, la polarización de las posturas, que yo exista significa que el otro no existe. Si el otro existe, yo no existo, ¿no? Y en esa dialéctica de enemigos, estoy buscando cancelarlo, estoy buscando aniquilarlo, ¿no? Esos son los cuatro elementos de un aire que se respira, ¿eh? Actitud provisional, el fatalismo, nada depende de mí, la masificación y el fanatismo. Por eso yo no le puedo culpar a un joven, a un chico, a un adolescente si tiene algunas de estas características. Las tengo yo, las tienen ustedes. Salimos a la calle y esto, como diría Nietzsche, ha invadido nuestra ciudad. ¿Mm? Ciertamente, los tres elementos fuertes que se ven como en la superficie de este gran malestar juvenil son las adicciones, la violencia y las depresiones y la autopunición o el hacerse daño hacia ellos mismos. Son tres elementos, pero que de la superficie emergen de este vacío existencial social. ¿Qué nos enseña entonces? Fíjense, otro elemento para indicarles, y este tiene que ver con el suicidio, son datos de la OMS, ustedes pueden ver que en nuestros países, es decir, los países de bajo y medio, de economía pobre, podríamos decir, el pico de suicidios se encuentra entre los 15. A ver, entre los que, perdón, que se me fue la foto. Entre los 15 y los 20 años tenemos este pico de suicidios en esta marca roja del cuadro, que serían los países de ingreso, bajo y medio ingreso. Pero fíjense, los países de alto ingreso tendrán más suicidios en la mitad de la vida entre los 45, los 55 y los 60 años. Esto nos está indicando, porque si los cuadros son tan distintos en un país pobre y en un país rico, nos está indicando que también la sociedad está tocando este fenómeno. Es decir, no podemos, tenemos que tener una mirada sistémica, no podemos ver al suicidio como lo que le pasó a una persona u otra. ¿Mm? Después, claro, las poblaciones vulnerables, los que han sufrido traumas, refugiados inmigrantes. Es importante también el suicidio entre nuestras poblaciones indígenas. Algunos caciques guaraníes
indicaron que esto es un grave problema para ellos. El alcoholismo, las adicciones y también los suicidios en jóvenes indígenas. Bueno, el grupo LGBT también tiene mayor posibilidad de suicidio. Les digo como para ver. ¿Cuáles podrían ser las respuestas, las posibles respuestas si ya estamos hablando de prevención? Estoy en casa, en mi familia, en una escuela. A la actitud provisional podríamos asociar la fortaleza fruto de las raíces, echar raíz. El Papa Francisco tuvo durante todo su pontificado una gran cercanía. Hay alguien con el micrófono abierto. Una gran cercanía a los jóvenes y trató de generar cercanía entre abuelos y nietos. ¿eh? Generalmente el Papa Francisco no hacía cosas simplemente por emotividad. O sea, podríamos decir que era un hombre que no daba puntadas sin hilo. O sea, sí quería fortalecer la relación de los jóvenes con los abuelos. Era justamente por eso, para quitarles la actitud provisional. ¿Mm? Estoy viendo a alguien con el micrófono abierto, si lo puede pagar. ¿Mm? La actitud profesional. Perdón, me perdí. O sea, trabajar la fortaleza de las raíces familiares, culturales, es importante para evitar el provisionalismo, el vivir de una forma precaria. Porque es posible que estoy perdiendo las raíces, no sé, de la religión católica, estoy perdiendo las raíces de mi nación, la Argentina, el Chile, el Paraguay, estoy perdiendo raíces, pero no puedo perder las raíces de mi historia familiar, ¿no? Por eso, trabajar las raíces es importante. A la idea del fatalismo, nosotros podríamos trabajar las decisiones arriesgadas, ayudar a los jóvenes a tomar riesgos. En este grupo que teníamos en Roma, se trabajaba mucho a través de escalar montañas, ¿no? Que es un deporte arriesgado, ciertamente, pero que tiene una connotación importante, la connotación de superar el miedo gracias a el estar unidos los unos con los otros a través de las cuerdas, ¿no? Las decisiones arriesgadas pueden ayudarnos a salir del no puedo cambiar nada. El conformismo es una llamada que tratemos de personalizar cada camino que el joven hace. O sea, no podemos tratar ya a los jóvenes como una manada, como un grupo más o menos con las mismas características. Personalizar un camino, personalizar el sentido de la vida, hacia dónde va, es muy importante. La escuela, las familias no pueden ver a todos por igual porque están fomentando el conformismo y la masificación, ¿no? Y claro, y nos queda desarrollar en todo lo que hacemos, en nuestras familias, en nuestras escuelas, en nuestras sociedades, lo que se llamó la cultura del diálogo. Es decir, la verdad, yo tengo una verdad, tú tienes una verdad, ninguno de los dos posee toda la verdad. Por eso te quiero escuchar y quiero comprenderte. Y a partir de lo que me digas, puedo responderte. Y a partir de tu respuesta, tú podrás hablarme. Pero eso podríamos hacerlo en las escuelas en la resolución de conflictos, lo hacemos también en un cineforum. Es decir, en muchos lugares fomentar la cultura del diálogo, para poder comprender que todos podemos estar envueltos de la verdad. Hay sentidos y valores universales, pero el sentido para Víctor Frank es absolutamente personal, lo tiene que descubrir cada persona. Nadie puede tener la receta del sentido del otro. Nadie puede, ni el médico, ni el sacerdote, ni el papá, ni la mamá, ni el profesor, pueden decirle a este joven, el sentido de tu vida es este. ¿eh?
personalizar, cultura del diálogo. Me parece que son posibles caminos para trabajar. Y si los estamos trabajando, bueno, porque muchos de ustedes seguramente están trabajando con estos elementos. Entonces, si lo estamos trabajando, seguridad, estamos por el buen camino, habrá que mejorar también la metodología, todo, pero bueno, hemos encontrado el camino. Acá otro elemento importante en este gran cambio de época que podríamos llamar, en este vacío existencial, son las relaciones de proximidad. Es decir, ya no existe la gran multitud, ahora podemos tener una relación próxima. Relación de proximidad es realmente, decía un psicoanalista italiano, Roberto Mancini, es una historia impredecible de posible liberación. Justamente esto es lo que hacemos nosotros con los jóvenes. Y también los jóvenes hacen con nosotros. Creo que a mí el contacto con los jóvenes me enseñó, no solo me enseñó mucho, también me liberó de algunos lastres que tengo y que sigo teniendo, pero que gracias a ellos, a su frescura, a su libertad, yo pude superar algo de esos lastres. Por eso, las relaciones de cuidado son importantes en este momento. Y ya que estamos en el año de la esperanza, diría con Byung-Chul Han, este filósofo alemán, coreano, que la liberación es posible gracias a la esperanza. Nosotros tenemos dos peligros para caminar en este vacío existencial social. Uno, el optimismo falso. O sea, va a ir todo bien, jejeje, ¿no? El optimismo de las azafatas, digo yo, que siempre te sonríen, ¿no? El avión se está moviendo, se está cayendo y, y hay una sola. Es el optimismo falso. Para Han, ese optimismo cierra al caminar. Pero otro gran problema es el pesimismo, el cinismo, ¿no? El pesimismo que también cierra. Pesimismo y optimismo cerrado deben ser superados para poder caminar en la esperanza, que abre posibilidades. En ese sentido, Víctor Frank te repetirá siempre ese joven que vos ves como un grave problema, seguramente tiene un sentido en su vida, tiene la capacidad de descubrirlo. Ya vamos a ver. Porque decíamos en el optimismo no hay búsqueda. Por eso me gusta también esta asociación de escenarios saludables. No es una asociación optimista, es una asociación realista. Afronta un problema con realismo y busca de hacer algo, de comprometerse. Bueno, y también otro elemento importante que la esperanza tiene que ver con un nosotros. O sea, es difícil decir yo tengo esperanza, es posible decir nosotros tenemos esperanza. Si decimos nosotros tenemos esperanza, es una esperanza real. Les estaba hablando de que este cambio de época, yo también lo digo para que entendamos que la situación es complicada, complicada, es compleja. Estamos en un cambio de época fundamental, muy grosso. Es como que estamos en un pequeño bote, en una tormenta del océano. Por eso también la esperanza es importante. Y en este cambio de época hay cosas que se ven y cosas que no se ven, pero hay un grandísimo cambio de época desde lo económico a lo espiritual, ¿no? Que cambian las relaciones con uno mismo. Yo escucho por la calle ya los jóvenes se sienten frágiles y lo dicen. El varón le cuenta a su novia, yo me puse a llorar porque no sabía qué hacer y tengo miedo, cosas que quizás unas décadas antes no se hacían, ¿no? Entonces hay una mayor conciencia de la fragilidad y de la vulnerabilidad. Esto que puede ser negativo es muy positivo porque no somos superhéroes, ¿no? Este, Cambian las relaciones con los demás, las relaciones en la escuela, en la familia, cambian las relaciones
en las instituciones, con la naturaleza, de sentirnos, y esto también es muy positivo, de sentirnos el amo y señor de la naturaleza, en este momento empezamos a pensar que somos también seres dentro, que estamos relacionados, etc. Y una cosa muy importante para algunos de ustedes que trabajan en la catequesis, en la iglesia, cambió muchísimo la relación con lo trascendente, ¿no? Esto hay que aceptarlo y tenemos que encontrar caminos, ¿no? Yo, a ver, caminos en este gran cambio de época. Yo les recomiendo a todos ustedes que trabajan con jóvenes y a los jóvenes mismos, no podemos caminar en esta situación si no tenemos acompañantes, si no nos acompaña alguien, ¿eh? Puede ser que tengamos un maestro antiguo, a mí me gusta mucho San Francisco, pero también puede ser y tengo también un acompañante actual, un sacerdote que me acompaña, ¿no? No se atraviesa la noche y el cambio y la crisis, ser padre de adolescentes, ser padre de jóvenes, si estamos solos, si nadie nos acompaña. Otro elemento es el buscar nosotros mismos tiempos de silencio. Nos quejamos mucho de que nuestros jóvenes y adolescentes están todo el día con el celular, pero hay que decir la verdad, también nosotros estamos todo el día con el celular por trabajo. Este, el poder hacer ayunos de tecnología por media hora al día, una hora si pueden. Identificar tiempos y espacios para cultivar el silencio, que puede ser un paseo por la plaza, o puede ser estar sentados mirando una imagen. Tener comunidades ricas y un gran respeto, y acá, con respecto a los jóvenes, un gran respeto por los procesos que están haciendo. Entender que ellos también están en búsqueda como nosotros, y en ese sentido Frank definió al hombre como el ser en busca de sentido. Nos acomunamos con los jóvenes aunque tengamos mucha edad y quizás ellos necesitan no que les digamos cuál es el sentido de la vida, pero que les contemos nuestra experiencia de búsqueda de sentido en nosotros mismos, ¿no? Nuestros sufrimientos, nuestras búsquedas. En el fondo se requiere más alguien que testimonie su propia vida que alguien que explique el contenido de las cosas. Muy bien, vayamos a la escuela. Voy a hacer un stop de ya para ver si todavía siguen ustedes conmigo. ¿Quieren hacer alguna pregunta ahora sobre el cambio de época o sobre la sociedad? Si no, seguimos afrontando cómo viven los jóvenes en la escuela. ¿Seguimos? Si alguien quiere hacer Sí. una pregunta, puede levantar la mano, tanto la virtual como la física. Y Escribirla en el chat. también, mm, Y después vamos acumulando después para organizar un diálogo, ¿no? bien. Acá, Bien. Juan Francisco. Juan Francisco, ¿Qué tal? Buenas tardes. Un gusto, Roberto, escucharte. Soy salesiano, sacerdote. Acompaño también gente de la diversidad sexual. Me llamó la ajá, atención cuando citaste que, cuando comentabas que hay un alto número o índice de suicidios en el mundo de la diversidad. mm, sí, seguro. Sí, eso está estadísticamente demostrado. La experiencia nuestra, yo trabajo también en ese ámbito con padres de chicos y chicas LGBT y trabajamos mucho lo que se llama la salida del closet, es decir, la manifestación de los chicos en su familia, que es muy distinta a la escuela y al grupo de pares. Este, entonces, realmente, justamente ese momento es el de los más difíciles, sobre todo en la comunicación de la orientación sexual y las expectativas de no ser comprendidos por la familia. Por eso, prevención de suicidio también puede caminar por
ayudar a los padres a tener actitudes más, podríamos decir, de comprensión, aunque se entiende, mira, yo trabajo con padres y madres y realmente a veces es un sufrimiento muy grande porque uno tiene muchas expectativas, prácticamente que te muere el hijo. Bueno, pero claro, y nace otro, sobre todo también en los casos de transexualidad, es mucho mayor este cambio, ¿no? Que con lesbianas y gay. Pero sí, sí, está demostrado el mayor porcentaje de suicidio. Mm. Y es por eso que de alguna manera este, se defiende la categoría en el sentido de tratar de tener actitudes comprensivas con la categoría porque estamos en una situación de peligro de vida. Mm. Exacto. Gracias. ¿De dónde sos, Juan Francisco? Yo estoy viviendo en San Isidro, Ah, estás acá. Ah, ok, ok, ok. Porque tengo justamente. muchos amigos salesianos, sea en Uruguay, en Córdoba, pero bueno, no es nuestro tema. Después me interesaría poder estar en contacto porque estoy justo haciendo una tesis del máster sobre adolescencias trans en Argentina. Mira, mira, bueno, suerte, suerte con eso. Acá Dina por el chat pregunta, ¿cómo hacemos los adultos para superar ese vacío existencial, sobre todo cuando sentimos que nuestros hijos se van para hacer su vida? Eco, bueno, vamos a trabajar el tema de familia, pero de todas maneras, claramente necesitamos un camino como padres, una formación como padres, grupos de ayuda como padres, acompañamiento, esto que terminé de decir, porque el peligro es que quisiéramos que nuestros hijos siguieran con nosotros para salvar nuestro vacío, ¿no? De hecho, se habla del síndrome del nido vacío. Este, Víctor Frank, ¿qué te diría? Es decir, Víctor Frank te diría, abre tu abanico de sentidos. No puede ser que el sentido de tu vida sean solo los hijos. Ciertamente que es un gran elemento de sentido los hijos, obviamente, pero no debe ser el único, ya que hay personas que no tienen hijos o que no pueden tener hijos, por distintas causas y encuentran el sentido de su vida. Es decir, el sentido de la vida no está determinado solo por los hijos. Por lo tanto, mamá, papá, tengan intereses, tengan amistades fuera de la familia y sobre todo ustedes tienen una relación de, de varón-mujer, ¿no? Nosotros decimos que esa relación es el primer hijo. Cuando los hijos se van, queda este hijo también, que es la relación de los padres, de la esposa y del marido, es decir, de la pareja, y esa relación va cultivada desde que nacen los chicos, ¿no? Cultivar esa relación para no sentir el vacío, cultivar intereses, intereses sociales, intereses de pasatiempos, la naturaleza, el deporte, el arte, ¿no? Es decir, el vacío existencial se da mucho cuando una persona tiene como un solo sentido de su vida. Es como si fuera un cono que quiere pararse sobre el vértice y se va a caer, porque ninguno de los sentidos de vida pueden asegurarnos que serán eternos, ¿no? Bien, Celia pregunta, como mamá de adolescente me da mucha impotencia que mi hijo no acepte la fe, soy católica, como propuesta de búsqueda de sentido. Aún así, no impongo, trato de ser testimonio. Perfecto, vamos a ir más adelante con este tema de la fe. Este, pero sí, dejamos esta pregunta a Celia, ¿no? Dejamos. Y después otra pregunta, no tengo el nombre, es ¿a qué cosas tenemos que estar atentos y cómo actuar como padres? Lo vamos a dejar también para el desarrollo de la charla. ¿Mm? Vamos anotando. Entonces, mejor sigamos. Bueno, Después, sí. vale. Bien ahí. Entonces vamos a la escuela y nos metemos en la escuela. Se ve, ¿no? Escuela. Sí. Ok. La pregunta, ¿cómo pueden los profesores ayudar a los estudiantes a lidiar con la ansiedad,
la desmotivación escolar, la falta de perspectiva para el futuro y el vacío existencial dentro del aula, cómo multiplicar el paradigma de la logoterapia en entornos educativos en la escuela primaria. Bueno, este, tengo que hacer una salvedad. La categoría profesores la tengo en el corazón, porque son de las personas que más han leído el libro El cansancio de los buenos, y por eso creo que son personas buenas. Los profesores son personas buenas, pero en esta situación de gran cambio de época y de gran cambio de lo que es la escuela, también empiezan a cansarse, ¿no? Por lo tanto, yo ahora lo hablo desde la perspectiva de los jóvenes, pero no crean que no comprendo también que los profesores se desmotiven. Entonces, una cosa muy importante es que el aprendizaje parte de la voluntad de sentido, de la voluntad del sentido de aprender, ¿no? O sea, yo no puedo aprender si no tengo esta voluntad. Ahora, para tener esta voluntad de aprender, necesito quererme, necesito autoestima, ¿no? Entonces, a veces la escuela pide a los estudiantes que tengan ganas de aprender. ¿Por qué no querés aprender? Pero en realidad no trabaja la autoestima de los jóvenes y de los estudiantes, ¿no? Porque trabajando la autoestima, trabajando la valorización de ellos, la voluntad de sentido, como la describe Frank, que es como una especie de fuerza motivadora que todos tenemos, se va a movilizar. Se moviliza por la autovaloración que tenemos de nosotros mismos. Por lo tanto, una escuela que basa, por ejemplo, en las notas, puede desvalorizar mucho a algunos y estos generalmente no van a tener autoestima y no van a tener voluntad de aprender. Este, O sea, una adolescencia, una juventud necesita autoestima, necesita tener deseos, ¿no? Uno de los grandes problemas es que por motivos funcionales, cerebrales, a veces cae el deseo en el adolescente. Por eso cuando hay una pizca de deseo, y bueno, tenemos que aprovecharla, ¿eh? Este, y también el gran trabajo es construir una identidad, que las identidades también necesitan modelos, ¿no? Y el modelo, si un profesor, si una maestra es modelo, el modelo o un sacerdote es modelo, el modelo llega por el canal emotivo. O sea, el modelo ofrece un valor y se ve que este tipo, que este profesor, esta profesora es una gran persona, pero ¿por qué les llega eso? Les llega por el canal del afecto, de la, volvemos a decir, de la cercanía, de la proximidad, un valor importantísimo para estos momentos que estamos viviendo, medios oscuritos, medios oscuros, ¿no? Por eso la escuela tendrá que encontrar cómo trabajar la autoaceptación y la autoestima de los estudiantes. Yo sé que muchas escuelas lo están trabajando. Cómo trabajar la emotividad, pero también la autoestima. Y evitar la tendencia a uniformar, a objetivar, a uniformar a todos, ¿no? Porque ahí vamos a perder la voluntad de sentido. Y recordarnos, esto también para los padres, ¿no? Que tanto ellos como nosotros somos seres en camino. Ellos mucho más que nosotros, pero la proximidad se da si nos ponemos en camino con ellos. Vuelvo a decir, compartir que yo también busco un sentido en mi vida y que a veces no me es fácil encontrarlo. Por ejemplo, una escuela en Alemania, por este hecho de generar voluntad de sentido, de generar de alguna manera personalizar el sentido, hicieron, claro, rompiendo todas ¿cómo se dicen? Los protocolos
de enseñanza. Bueno, pero a veces hay que ser creativos y tener coraje. Bueno, esta escuela rompió con los protocolos de enseñanza y dejó un día libre. No sé si era el viernes o el jueves, bueno, pero era el día libre, ¿eh? El día libre. ¿Y qué pasaba en el día libre? ¿Mm? Se aprendía, esto está en italiano, a cambiar el mundo. ¿Mm? Sin parar a cambiar el mundo. Se aprende a cambiar el mundo. Esto es muy importante en el sentido de la vida. El chico, la chica tiene que ver que lo que hace algo cambia el mundo. Nosotros que somos de la era de los años 70, bueno, al menos yo, pensamos en cambiar todo el mundo. O sea, y la unidad me acuerdo, yo trabajaba por la unidad de toda América, todos los países, unidos o dominados. El año 2000 nos encontrará unidos o dominados, bla, bla, bla. Hoy los jóvenes son mucho más concretos que nosotros y quieren cambiar el pequeño espacio en el que se encuentran. Bueno, tenemos que aprender esto también, ¿no? Entonces se encontraban como, daban como 17 posibilidades. Yo no sé el alemán, pero ustedes pueden por los dibujitos, ¿no? El 9 es innovación industrial, ¿eh? El 3 salud física, familia, tecnologías, pero trataban de hacer algo, la naturaleza, etcétera, tratando de hacer algo que cambie el mundo. Un día libre. La relación hombre-mujer, los temas LGBT, etcétera, la igualdad entre el hombre y la mujer. Es decir, son todos temas que ellos se metían. ¿M? Por lo tanto, los desafíos de la escuela Frank nos diría que se descubra el sentido en todas estas variedades, pero también hay un sentido de estar de pie cuando las cosas nos van mal, ¿no? Si somos una escuela que lleva mucho al éxito, está viendo una serie de Netflix de Egipto. A veces me gustan las series de Netflix porque uno puede ver de un país u otro y conocer las costumbres de otros países. Este padre viudo tenía una hija este, en la escuela secundaria y se enojó con la profesora porque el trabajo era qué sentido tiene el fracaso, ¿no? No, ustedes le tienen que enseñar a trabajar, a alcanzar el éxito, ¿no? Bueno, pero también tenemos que enseñar porque no siempre vamos a tener éxito. ¿Qué vamos a hacer cuando no tengamos éxito, ¿no? Bueno, otro desafío de la escuela es generar relaciones significativas, retos y misiones concretas. Acuérdense, por ejemplo, de esto que decíamos de riesgos. A veces que los chicos salgan en misión a zonas pobres supone un riesgo, supone una superación. Y después, y ya estamos abriendo el campo de la religiosidad, presentar una espiritualidad libre y profunda. ¿No? O sea, también este cambio de época, no quiero escandalizar a nadie, yo soy sacerdote, también vivo de esto, pero tenemos que empezar a respetar que Dios pueda presentar a nuestros jóvenes caminos para llegar a Él que nosotros ni nos imaginamos y a veces fuera de la Iglesia Católica, a veces, casi siempre. ¿Por qué? Porque el joven está perdiendo el gusto por la moral católica, por la ritualidad católica, por el institucionalismo católico. Vamos, entramos entonces de lleno en el sentido de la vida y la religión. No podríamos decir que los jóvenes no están buscando trascendencia, no están buscando elementos que están fuera de sí. Las buscan en el servicio, en la naturaleza, en ciertas oraciones, en el rezar. O sea, se ve en los jóvenes una necesidad de trascendencia. Capaz que no la buscan en la misa del domingo que les puede resultar pesada y aburrida, pero si alguien les presenta formas de oración, formas de trascendencia, la encontrarán.
Entonces, estamos en un tiempo en que está bajando la práctica católica, la vigencia cultural de lo religioso, el influjo político y social de las religiones, o la religión como monopolio de sentido. Alguien escribió en el chat, la fe no es la única forma de encontrar sentido. Eso más o menos lo piensa todo el mundo ya, ¿no? Aparecen prácticas alternativas, aparece increencia o poca fe con sentido de vida, o personas que creen sin pertenecer a una institución religiosa. Hay un distanciamiento de la moral oficial. Esto también son los elementos propios de nuestros tiempos. O sea, yo les digo, no nos... a esta pregunta que me hizo esa señora, que estuvo muy bien, la señora no impuso su fe. La fe va, este, como decía el Papa Ratzinger, a la fe se llega por atracción, ¿no? Y si no atraemos, bueno, tendríamos que hacernos algunas preguntas. De todas maneras, no imponemos, pero le diría, no esté triste porque su hijo, su hija no comparte su fe católica. Puede ser que tenga manifestaciones de trascendencias que habrá que descubrir y por las que podemos caminar. Está todo muy mezclado, hay un gran sincretismo. Y también los que son católicos, por ejemplo, en México y Bolivia también ofrecen ofrendas a los espíritus, cosas que nosotros católicos podríamos pensar que son panteístas. Bueno, hay formas nuevas de expresar y nosotros tendríamos que estar prontos a comprenderlas y ayudar a desarrollar. ¿Por qué? Porque un joven o un adolescente que tiene una pertenencia religiosa tendrá comportamientos más saludables y seguramente hay estudios sobre el suicidio y la pertenencia religiosa, donde la pertenencia religiosa tiene estadísticas menores de suicidio. Pero no solo suicidio, no suicidio, también la salud física, mental, el uso de drogas que pueden llegar a... Por lo tanto, evitar religiones emocionales que en el fondo solo emocionan y excitan, o religiones que moralizan. La religión que tenemos, que presentamos, si es la católica, bueno, presentarla sin culpa y presentarla sin excitaciones, ¿no? Sin sentimentalismo, sin esa fuerte emotividad, porque son religiones que en el fondo pueden tocar al adolescente en el momento emotivo, pero pueden llevar también a que ese toque sea muy fugaz, que cambie rápidamente. Vamos a la familia. Este, Voy mirando la hora, no quiero. Ya llevamos una hora juntos. Bueno, seguimos 15 minutos más, está bien. Acá, típica pregunta de una mamá, de un papá. Me siento culpable por no poder ayudar a mi hija a entrar en el mundo real. Dice que es como si no existiera en la sociedad en la que vive. ¿Qué podría decirle? Y también de manera concreta hacer con ella para que mi hija se sienta importante en este mundo. Bueno, lo primero que diría es no sentirse culpable. Estamos en una situación trabajosa, difícil, en tiempos difíciles. Estamos haciendo lo mejor que podemos, ¿eh? Basta estar atentos y hacer lo mejor que podemos. Pero la culpa y el miedo no son buenos consejeros, ¿eh? Pueden llevar a hacernos perder cercanía. La cercanía necesita de compasión, de descanso, de una emoción positiva. Yo puedo estar cercano a otros si estoy encrispado, enojado, preocupado, con miedo. Cercanía es una forma de expresión benévola, podríamos decir, de la propia vida, del propio ser. Las neurociencias, que últimamente nos ofrecen datos muy importantes, también vienen a ayudarnos.
Hay un dato muy importante en el cerebro adolescente que se llama la poda. Seguramente la habrán visto en algunas otras de las conferencias de mis predecesores, que es mucho más por el currículo que tienen. Yo hablo de esto de alguna manera compartiendo lo que la información nos llega a todos. Pero hay una poda neuronal, sobre todo sináptica, porque evidentemente el crecimiento, la escuela, ha necesitado de mucha sinapsis que el joven ya no necesita porque tiene otra forma de racionalizar las cosas. Y entonces se produce una poda, una caída de esta sinapsis. Sobre todo son sinapsis que tienen que ver con los lóbulos frontales, es decir, los lóbulos que desarrollan la racionalidad. Y por lo tanto vamos a encontrar que si bien esta poda es necesaria para poder entrar en la vida adulta, no es como si, qué sé yo, de un día para otro se da esta poda. Es como si ustedes tuvieran un jardinero que les viene una hora cada 2 meses y bueno, les va a podar el árbol, pero lentamente. O tuvieran albañiles en casa y entonces, bueno, van a tener escombros, suciedad, ¿eh? Las cosas van cambiando lentamente en el cerebro nuestro. Por lo tanto, por un lado es positivo porque indica flexibilidad del cerebro y adaptación a nuevas formas de pensar, al pensamiento abstracto. Justamente acá se da una crisis religiosa porque mientras que cuando éramos niños pensábamos que el angelito de la guardia estaba ahí, este, esa forma de pensar tan concreta, o esa moral tan concreta que tiene un niño de 12 años, ya no la puede tener un adolescente de 16, 17, 18. ¿Eh? Gracias a este cambio que lo vuelve más. Fíjense, cuando uno es niño, por ejemplo, si yo rompí 10 vasos, moralmente es más grave que si rompí uno. ¿Mm? Para el niño va a ser muy grave romper 10 vasos que romper uno por negligencia, ¿no? Este, por eso les digo, la moral del niño está muy adecuada a lo concreto. En vez, la moral del adolescente ya es más abstracta, ya es romper vasos, ¿no? Es una cosa gracias a esta poda, pero esta poda hace que los chicos y las chicas tengan momentos difíciles, a veces de falta de emociones, o a veces de emociones tan estruendosas, tan grandes, tan gritadas, que es como un sobrecalentamiento, ¿eh? Sobrecalentamiento de las emociones cerebrales, ¿eh? Y es lo que explica también situaciones de gestos extremos que muchas veces también tienen que ver con el cerebro, con la neurología, no solo con la sociedad, no solo con la educación, no solo con la familia. Esto para hacerles pensar que el suicidio no tiene una sola causa, ¿eh? Estamos teniendo muchísimas causas. Algunos comparan esta poda con limpiar el teléfono de los viejos contactos, ¿no? Y entonces esto puede dar gestos extremos por emociones sobrecalentadas, como les decía, ¿no? Una emoción que todavía no encuentra palabras para expresarse, ¿eh? Una emoción excitada, ¿eh? Nosotros no tenemos por qué, o sea, los chicos se van a enojar con nosotros, nos van a decir de todo, nos van a decir hipócritas, en ese cambio. Es propio por este momento que se está viviendo. Y atención a psiquiatrizar al joven o al adolescente, porque este también es un fenómeno que estamos viendo y que hay que ponerle un parate porque hay chicos y chicas que están tomando tres o cuatro, tres o cuatro psicotrópicos, o sea, medicamentos psiquiátricos. Bueno, por eso, para sacarnos la culpa, yo les recomendaría distinguir a los papás entre ayudar o acompañar. Si yo ayudo, tengo culpa. Si yo acompaño, no. Yo después les voy a pasar
esta presentación y ustedes van a tenerlos. Pero el ayudar es transmitir una idea, es hablar desde mi experiencia pasada, con mi propio idioma, voy adelante de mi hijo, estoy controlando a mi hijo para ver qué hace, si mi hijo tiene problemas es un caso, ¿no? Acompañar es ir adelante, es ir con él, es ir atrás, es ser testigo de mi propia vida, es tratar de entender este idioma que es a veces más difícil que el chino y tratar de comprender que el sentido de la vida de mi hijo es un misterio para mí, como en este momento es un misterio para él, es desconocido para mí. Toda idea que yo tenga de que sé el sentido de la vida de mi hijo hay que perder, ¿no? Y pensar más en las relacionalidades, ¿no? O sea, ser padre es difícil, no es fácil. Es un reto continuo, no hay padres perfectos y cada situación y relación es única. Date tiempo para reflexionar, respira, cálmate, pide ayuda a otra pareja, busca confrontación con amigos y familiares. Está este grupo, como nos decía Marcos, en el que podemos también pedir una ayuda profesional. Detente y pide ayuda. Y otro elemento, capta las señales que ves en tus hijos, sobre todo los cambios de humor. Cuando un chico está cambiando de humor, está contento, después triste, contento, triste, ¿qué tendrá hambre? A veces basta darles de comer y se tranquiliza, ¿eh? O tiene sueño, ¿cómo es que está durmiendo? O está cansado, o ha tenido algunas cosas con sus amigos y conocidos en las redes, seguramente, traiciones, alejamientos, son todos vividos con mucha potencia, con mucha fuerza en el ser adolescente y en el ser. La violencia nunca es una respuesta y tendríamos que crear, involucrarnos, como tenían nos tirábamos al suelo para jugar, tendríamos que seguir en la misma línea, capaz que no nos vamos a tirar al suelo, pero bueno, inventemos algo divertido, un paseo, hagamos algo raro también, escalar una montaña, ir al cine, creemos momentos que... Otro elemento es saber pedir disculpas, no estamos por encima de ellos. Y tres recomendaciones. Nunca reproches la emotividad. La emotividad no es una decisión. ¿Por qué estás triste? No tenés que estar triste. Va siempre enojado vos. ¿No? No hay que reprochar la emotividad. Y si hay un conflicto, bueno, gestionarlo, no escaparle y dar lugar al otro para que se exprese. Nosotros en esa poda cerebral podríamos ayudar poniendo juntos la emoción con un pensamiento, la emoción con un hecho, la emoción con algo que pasó, como para que ellos puedan unir razonamiento y emoción, mente, corazón y manos, ¿no? En el fondo, les digo, es un tira y afloja, ¿eh? Este es el juego con los adolescentes, que los padres no pueden estar tirando siempre o aflojando siempre. Ahí está el arte. A veces es mejor ser fuerte y tirar. A veces hay que dar espacio y aflojar. Y a veces también es bueno empatar. Pero seguramente si yo digo aflojo siempre o tiro siempre de la cuerda, mm, no. Bueno, vamos, este, podemos seguir un poco más. 5 minutos más me dan. Este, entonces la tecnología, y hay un elemento muy interesante de un estudio que se hizo en Italia con respecto a la pandemia y la identidad sexual. Esto le puede interesar a nuestro padre. O sea, la pandemia, aislando a los chicos, le generó mayor incertidumbre. ¿Mm? Por ejemplo, en los varones, la incertidumbre de orientación sexual, no tendré una orientación sexual gay, etcétera,
pasó del 2018 del 8% al 15% del 2022, después de la pandemia. En las chicas, del 22 al 29, ya era más alta la flexibilidad de las chicas. Los sitios web de cita se duplicaron. Fíjense que también se duplicó la visión de niñas en pornografía y autoerotismo. Alguien tiene el micrófono abierto. En vez la pornografía en varones y el autoerotismo en varones ya era muy alto, prácticamente no cambió. Fíjense, el sexting y el cibersexo pasó en las niñas del 3 al 6 y en los varones del 17 al 34. También es como una duplicación. El ciberacoso que no se pudo identificar en el 18, en el 22 estaba en el 40 para las niñas y en el 25 para los varones. La soledad, que uno de cada 8 decía sentirse solo, en el 22 es uno de cada 4. Y un solo elemento positivo es que el consumo de alcohol disminuyó. ¿Mm? De 40 al 25. La recomendación es siempre tener límites con respecto a la tecnología, tenerlos los otros y tenerlos nuestros hijos, ¿no? Porque con la red va a ser muy difícil conocer gente, enamorarse, experimentar la sexualidad. Pareciera que Internet es la única herramienta de algo que se hacía más naturalmente en otros tiempos. Y bueno, y vamos a terminar hablando de jóvenes y sentido de vida, que en el fondo era digamos, el tema, pero ya hemos expresado en cada lugar cómo mejorar el sentido de vida. Para Frank, el sentido siempre estaba presente en la vida, no en uno mismo, en la vida. O sea, en el diálogo con la realidad, el joven encuentra el sentido de su vida. Y para tener en ese diálogo, más que nada nosotros tenemos que transmitir una fe en ellos, una fe. Tener fe en vos mismo, joven, adolescente, te facilita encontrar el sentido de la vida. La voluntad de significado, como les decía, es esa fuerza que te lleva a encontrarlo. Y esa fuerza tiene, como los músculos, tener que ir al gym, ¿no? A mí me gusta, por ejemplo, la pedagogía de los Boy Scouts, ¿no? Siempre listos, ofrecer una ayuda. Ofrecer siempre una ayuda. Nosotros practicamos en Roma la idea de hacer actos de amor, hacer concretamente actos de amor. Eso generaba en los jóvenes una fuerza y también les venía claro los talentos que tenían, porque cuando yo quiero ayudar a alguien, encuentro la forma mejor de ayudarlo a partir de mis talentos, ¿no? Por eso, la voluntad de significado necesita un gimnasio y bueno, a veces es necesario pedirle a nuestros jóvenes que hagan cosas, proponerle cosas para hacer que mejoren esa fuerza. Y por otro lado, la libertad es importante para el sentido de la vida y por eso nosotros no damos recetas, sino que ayudamos a que aprendan a elegir, a discernir, se dice ahora. Mm. Por lo tanto, estos son los temas. La vida conserva siempre un sentido bajo cualquier circunstancia. No siempre podés cambiar lo que te pasa, pero sí podés decidir cómo lo vas a vivir, qué vas a hacer con eso. Tu vida no es una película que solo vos mirás, vos sos el protagonista y eso implica responsabilidad. Responsabilidad no en el sentido pesado, sino en el sentido de que tu vida tiene valor. Nadie puede vivirla por vos. La vida te está preguntando, es la vida que te pregunta. No es que yo le pregunto a la vida. Muy bien, esto lo vamos a pasar. Y allí yo les recomiendo generar en nuestros jóvenes humorismo, heroísmo,
amor y reciprocidad, servicio gratuito, gentilezas y actos de amor, que los va a mover a la creatividad, a lo artístico, a la ética, a lo profesional y a lo lúdico. Es decir, no tenemos que decirles qué tienen que hacer, pero estos son caminos en los que surge desde estos elementos lo mejor de nosotros mismos y lo mejor de nuestros jóvenes, ¿eh? Porque a partir de ahí el ser se trasciende, diría Viktor Frank, sale de sí mismo en muchas dimensiones, ¿no? La dimensión del amor, de la naturaleza, de la vocación, etcétera. Van a ver que los jóvenes se desarrollan en mil maneras y esto es lo que quisiéramos decir. No sabemos la historia de nuestros jóvenes, solo sabemos que la vida tiene reservada, la vida, Dios tiene reservado un sentido para ellos y ayudarlos a descubrirlo es nuestra tarea. Y como digo, nuestra tarea no es decirle cuál es el sentido de la vida. Quizás lo repetí muchas veces, pero como se dice, quien repite enseña bien. Bueno, amigos queridos, se nos hicieron la hora y 15 minutos que digo, este, seguramente, eh, seguramente les agradezco la paciencia que han tenido. Este, pero quería seguramente moverlos a pensar que el sentido de la vida se lo piensa en la sociedad, en la escuela, en las familias, con las tecnologías, este, y que el joven tiene todo para descubrirlo. Bien, Roberto, muchísimas gracias por esta charla, este compartir, que en definitiva es compartir la vida misma, ¿no es cierto? No solamente los conocimientos, sino los conocimientos atravesando la vida de cada uno, ¿no? Y en este caso la tuya. No sé si hay alguna pregunta por ahí o querés que redondeemos acá. Este, yo no quisiera abusar de vuestra paciencia. Si hay alguna pregunta, o podemos escribir las preguntas en el chat y yo me encargo de ponerlas después, o podemos hacer así, en el mismo YouTube se pueden dejar comentarios. Sí, sí, todo lo que está en el chat queda grabado, Ajá, y después yo cualquier cosa te las puedo reenviar las preguntas, ahí va, ahí va. para que las tengamos, ¿eh? Yo voy a dejar en el chat eh, un número de WhatsApp. Nosotros tenemos una forma, porque algunos han mandado correos electrónicos, no es la forma normal que nosotros nos comunicamos por correo electrónico, sino lo hacemos más ágilmente por WhatsApp. Y tenemos grupos de WhatsApp cerrados, o sea, no son para interactuar, sino para recibir información por provincias, porque por ahí si hay una charla en alguna provincia, le mandamos a la gente que está cerca, no a todos. Y cuando son charlas así que pueden ser de distintos lados, que por ejemplo de salud mental, de parte de Nación, que los mandamos a todos. Y las actividades que hacemos nosotros. Si alguno quiere que lo integremos a ese grupo de WhatsApp, recuerdo que es un grupo cerrado, no es para interactuar, solamente para recibir información. Yo acá estoy poniendo el número nuestro, mi número de WhatsApp, me mandan ahí diciéndome de dónde son, así sé en qué grupo de qué provincia lo puedo poner, me mandan un WhatsApp a ese número y los vamos sumando. Eh, y después, si hay alguna pregunta o algún comentario, bueno, lo pueden hacer, yo se la reenvío a Roberto para aquellos que no lo tienen. ¿Les parece? Perfecto. Gracias, gracias Bueno, por la paciencia. Roberto, te agradezco muchísimo por la disponibilidad, por tu generosidad para compartir con nosotros. Y bueno, en algunos días queda subida a la red esto en el canal de YouTube. Nos pueden buscar como Escenarios Saludables. Mucha gente quedó fuera
de la charla porque tenemos un cupo de 100 y normalmente no llegamos a cubrirlo, pero esta vez explotó. Así que más que una charla, vamos a hacer una miniserie en cualquier momento para que sean estos capítulos. ¿Eh? Gloria a Víctor Frankl. Claro. Bueno, Roberto, muchas gracias y gracias a todos y todas. Se han comunicado gente de distintas partes del país, de Paraguay, de Chile. Así que muchas gracias a todos y todas por Algunas personas las he reconocido, son amigos y bueno, los saludo especialmente. Y si alguien quiere una pregunta, algo así, a través de Marcos de Escenarios Saludables, me la hace llegar. Gracias. Gracias. Bueno, chao. Nos vemos. Gracias. Gracias. Roberto, saludos de Paraguay. Gusto. Gracias, saludos de la provincia de Buenos Aires. Muchas gracias desde Buenos Aires. Gracias, padre. Gracias. Dios los bendiga. Adiós, Dios bendiga a todos. Muchas gracias. Chao, gracias. Gracias. Paraguay. Gracias. Muchas Bueno, siento para todos, ¿va bien, Marcos, o te paso de los? Pásame como anfitrión. Bueno, La presencia no se llena con palabras e intelectualizaciones y racionalizaciones. A Fabricio que mandó un mensaje que se perdió el 70% de la charla, puede ver en otra parte en el canal de YouTube. ¿Eh? Bueno, muy chao, bien. chao a todos, me voy. Bueno, gracias. Voy cerrando. Gracias. Buenas noches.